Daniel Simancas, el director de Investigaciones Epidemiológicas de la UTE. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a Ecoavis y Contacto Directo. A usted por acompañarnos. ¿Ya se alcanzó ese pico esta semana o aún falta? Mira, Steffi, nosotros hicimos un modelo antes de que se cambie el semáforo amarillo. Vaticinamos que podríamos tener un pico hasta el 10 de junio, pero con un grupo poblacional que podría salir a las calles y un contacto por cada persona de al menos 25 más. Si es que se siguen relajando las medidas, tenemos que hacer otro modelo para saber hasta dónde podría alcanzar este pico. Nosotros el pico que calculamos antes del 3 de julio, que se cambió, del 3 de junio, perdón, vaticinaba que empezaba este pico el 17 y 18 de junio y que terminaría el 10 de julio con una pequeña meseta de casos, pero probablemente esto no se dé, es decir, logramos determinar este pico, pero no sabemos hasta cuándo va a alcanzar de acuerdo a los nuevos cálculos y al nuevo relajamiento de medidas y a lo que ingresó el sector público, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenían previsto incluso para los primeros días de julio, incluso en ese estudio? En este estudio, el 1 de julio había un pico importante en la capital y coincidió con nuestro modelo, es decir, el modelo utiliza datos internacionales, modelos de susceptibilidad, utiliza no solamente datos nacionales. Entonces, lamentablemente la información que brinda el Ministerio de Salud es escasa. Sin embargo, a pesar de que no se hacen pruebas de que la información es escasa, este modelo se adaptó muy bien y vemos que hasta el 10 de julio tendremos el pico máximo de acuerdo a nuestro modelo. Como te decía, hay que volver a hacer el modelo porque ha entrado un grupo de población del sector público importante y el modelo tiene que cambiar. Y ahí ven ustedes la relación directa que hay entre mayor movilidad con el contagio. Ya le voy a preguntar sobre eso, pero la Federación Médica hablaba de un desbordamiento del sistema de salud en Quito, que había casos de enfermos que habían muerto en las ambulancias, que están a la espera de camas. El ministro de Salud sobre eso nos dijo lo siguiente. Y cuando yo le digo 775 camas, le hablo con la verdad. ¿Hay pacientes en espera? Por supuesto que hay pacientes en espera. Esos pacientes no esperan fuera de los hospitales. Los pacientes son acomodados y son atendidos de una manera adecuada. Volver a rojo es una tontería, es una bobería. Si tenemos todo el Ecuador, o principalmente Quito, por ejemplo, no diría yo ni siquiera en rojo y en amarillo, sino en muchos sectores completamente en verde. El control no se puede hacer de esta pandemia a nivel de los hospitales, entendámoslo. Esto se debe hacer a través de una responsabilidad individual. ¿Cómo ven ustedes esa realidad que va cambiando cada día que avanza este virus? Perdido totalmente de la realidad del señor ministro. Tienen que entrevistar a los actores que están en la primera línea, a los intensivistas. Cuando nosotros estamos en los chats de los médicos no hay camas, hay un déficit de 90 camas de hospitalización en Quito hasta el 4 de julio y de 50 camas de terapia intensiva. Parece que no se entiende la necesidad de un respirador mecánico. Un respirador mecánico se le conecta a un paciente cuando este paciente no puede respirar. ¿Cómo puede haber una lista de espera de pacientes que requieren ventilación mecánica? No pueden estar sentados en una silla recibiendo oxígeno y dice el ministro que la atención ha sido adecuada. Eso es totalmente falso, Estefanía. Las unidades de cuidado intensivo están colapsadas y es el principal indicador para que tú relajes las medidas. No es cierto. Lo que está pasando, además, es que se está adaptando el bicentenario de 20 camas a 110 camas y ya están 102 camas ocupadas en el bicentenario. Entonces, hay muchas más camas que requieren, muchos más pacientes que requieren una cama de hospitalización y cuidado intensivo. Hay que sumar las que están ya ocupadas en el bicentenario y la lista de espera que es del ministerio. También hay informes preliminares del IES, del hospital del IES, que hay aproximadamente 80 pacientes que requieren también hospitalización. Ahora, es decir, abrir más camas no es la solución. Y en el asunto de fondo sobre relajar las medidas, que era el tema que usted ir o
ok, las reuniones, cuando entonces es todo lo contrario. ¿Qué antecedentes tienen o están viendo que pasa con el contagio cuando la gente empieza a perderle el miedo al virus? Eso es lo que pasa, la historia natural de la enfermedad, de las pandemias, nos alerta de que la segunda ola es la más peligrosa y es justamente porque las personas se relajan, pero Stephanie, las personas se relajan por una comunicación inefectiva de las autoridades. Tú tienes que hablarle a las personas con la verdad. En este momento usted no puede enfermarse porque no hay capacidad de atención, no hay terapias intensivas. El personal de salud va 3 meses y más cansado, exhausto, hay más probabilidad de error, hay mucha gente contagiada de los médicos. Entonces, en este momento no podemos reactivar la economía de tal manera. No estamos en contra de los empresarios tienen que salir, pero los que sean efectivos para reactivar la economía, el sector camaronero, los empresarios de la construcción, el tema de las flores, de los alimentos, la exportación, ellos tienen que reactivarse, pero sacar a todas las familias, de estas familias que venden en la calle, que venden una mascarilla, que venden un poco de fruta, me parece que eso no reactiva eficientemente. Esta gente debería quedarse en casa a hacer Ahora, aislamientos. hasta cierto punto no hay cómo controlar, porque luego estamos viendo qué pasa cuando la necesidad de la gente es tener que salir a buscar el día a día, o ya estamos viendo cómo está aumentando la mendicidad también en Quito. ¿Qué está pasando en cambio con el comportamiento, ya desde su experiencia más bien, en la infección? ¿Qué han podido estudiar? Que si se podría quedar el virus 2 años, incluso se ha dicho, como ha ocurrido con otros virus, pero quizás con menos carga viral, que si va a mutar, o según como estamos viendo que evoluciona el virus en comparación con otros brotes y lo que ha ocurrido en otros países, en cuanto a tiempos, ¿qué es lo que se debería esperar a su juicio? En tiempo se debería hacer aislamientos inteligentes, es decir, lo que hizo Argentina, vio que la población o que se producían brotes en algunos barrios, en algunos sectores, y tiene que regresar la gente a aislamiento. No me parece descabellado, como dice el ministro. Son estrategias que en Holanda, por ejemplo, han demostrado ser efectivas, y es entender los determinantes sociales de la salud. La gente todavía no sabe utilizar mascarilla, no está preparada, no se le ha administrado los suplementos, equipos de protección. La gente que sale a ganarse el día a día tendría que ser acompañada por la autoridad sanitaria para poder quedarse en casa y disminuir. No estamos diciendo que no salgan, que se queden encerrados para toda la vida, pero es hasta disminuir en, por ejemplo, 3, 4 semanas la demanda que está habiendo de terapia intensiva, y que esta gente puede ser atendida porque es un derecho. Ok, en 3, 4 semanas, dice usted. ¿Usted coincide con las cifras estimadas, en cambio, en lo que está ocurriendo en Guayaquil? Por ejemplo, el ministro hablaba que se estima un 60% de la población que ya se contagió. Por eso, de hecho, eso nos aleja de las cifras oficiales en cuanto al número de contagios, porque una cosa es lo que se reporta, los casos oficiales, y otros los que han tenido la enfermedad pero ni siquiera se enteraron. Si estiman un 60%, siendo un porcentaje tan alto y dada esa esperada inmunidad, ¿no se podría prever que aquí, en Guayaquil me refiero, todo pase más rápido? Bueno, las consecuencias de que pase más rápido son las vergüenzas internacionales que tenemos, porque ocupamos los primeros lugares en exceso de mortalidad, y Guayas es el sector, luego de Lombardia en Italia, que ocupa el segundo lugar de más muertes. Entonces, el indicador principal de manejo de esta pandemia, lo que va a ser juzgado a los gobiernos, es por las muertes que pudieron evitar. No creo que el 60% de Guayas esté infectado. No sabemos la metodología del estudio con lo cual se estimó este porcentaje. Acaba de salir ayer un artículo en España, que fue uno de los países más afectados del mundo y tiene tan solo el 5% de inmunidad, y es porque todavía no se ha llegado a determinar si los pacientes que se recuperan hacen realmente anticuerpos efectivos o neutralizantes de la infección. Es decir, probablemente en España haya pacientes que se han recuperado pero que no han generado anticuerpos y que se puedan volver a infectar. Entonces ellos están empezando ya a tener en cuenta que la segunda ola podría reinfectar a algunos pacientes. Todo está en investigación y hay que ser muy cautos. El director del Centro de Investigación de la UTE, Daniel Simancas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Estefanía, un placer. Igualmente, 7